Pudo haber sido de otra manera, pero así fue. Saludos y bienvenidos una vez más a Así Fue, espacio que comparto con mi amiga y colega, la licenciada María Juarbe. Hola, María. ¿Qué tal, Chantal? ¿Todo bien? Estamos aquí, estamos cómodos y sabiendo para dónde vamos, que es lo más chulo. ¿Qué es lo más importante? Mira, ¿y para dónde vamos con la representación legal? Yo creo que es un tema que parece que no es importante, pero es bien importante, sobre todo en Puerto Rico, que vivimos en la cultura del litigio. Todo el mundo quiere resolver los problemas en los tribunales. O sea, por todo te demando, te voy a demandar. ¿Qué tú crees? La representación legal yo creo que es prácticamente es una palabra sacramental. Que todo ciudadano sabe su derecho a representación legal, su derecho a ir a un tribunal, su derecho a ser escuchado. Es importantísimo y en el día de hoy entiendo que sería bien chulo para nuestros amigos poder entender el derecho a la representación legal. Obviamente, derecho a la representación legal, pues el derecho a que lo represente un abogado. Pero eso no dispone del asunto. Tenemos que hacer, hay una dicotomía, porque hay casos civiles y hay casos criminales. Y un dato yo creo que importante que no todo el mundo entiende y tiene claro. Cuando se habla de la Constitución, ¿verdad? De este derecho que garantiza nuestra Carta de Derechos, la sección 11, a estar asistido por un abogado. Es interesante porque tenemos la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos. Y cuando a veces yo pienso que hablamos o pensamos de derechos constitucionales, tal vez haya una creencia o una tendencia a pensar que en Estados Unidos hay más derechos que acá y es al revés. Nuestra Constitución es lo que se conoce como de factura más ancha, más liberal, más proteccionista, porque fíjate que ese artículo que reconoce la asistencia de un abogado, en nuestro caso, es una sección que está desde que se creó la Constitución, desde que se aprobó. Sin embargo, en Estados Unidos, este derecho se incorpora en la enmienda sexta. Por una enmienda, o sea que cuando la Constitución de Estados Unidos se aprueba, ese derecho no se había contemplado. Tuvo que ser añadido posteriormente. Es la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Así que en Puerto Rico, desde que se pensó en la Constitución, desde que se aprobó, se entendía que eso era un derecho bien importante. Ahora bien, en términos del derecho como tal, no hay un derecho absoluto a la representación legal. A nivel penal o criminal, pues ese es el derecho que reconoce nuestra Constitución, a que en ese proceso criminal, por lo que implica, por las consecuencias que va a tener para ese ciudadano, pues se le garantiza, el Estado tiene que garantizarle esa representación, pero... Aún a costa económica del Estado. Eso es así. Pero no es lo mismo a nivel civil. Claro, porque ese derecho, a nivel civil no hay un derecho. No hay un derecho. Es inexistente el derecho a que el Estado provea representación legal. Sí tenemos diferentes maneras de tener representación legal libre de costo. Digo porque lo que pasa es que el Estado no lo ha visto como un derecho a garantizar, pero el Poder Judicial, lo que compone el Poder Judicial, la administración de tribunales, la política pública como tal de esta tercera rama de gobierno, sí entiende que debe garantizarle, como parte de su política de acceso a los tribunales, de acceso a la justicia, se ha entendido que proveerle representación a todo el mundo es importante. Y entonces, además, si coges el factor exponencial de que en un caso criminal puede resultar una convicción, que puedes perder tu derecho a la libertad. O sea, sí, pero yo te estoy hablando en el ámbito civil. Sí, en el ámbito civil, ¿cómo ellos lo subsanan? Tenemos la suerte de que la OAT, oficialmente en tribunales, Tribunal Supremo de Puerto Rico, los mismos señores jueces. Sí, pero lo que te está diciendo es parte de esta política, claro, de que entonces para los casos civiles, como no hay una garantía, pues crean lo que son el reglamento de abogados de oficio, tienen la oficina... Pero no son constitucionales, son creados. No, es por virtud, correcto. Pero entonces tienes también el programa de la oficina de PROCE, que ya entiendo yo que están en todas las regiones judiciales. Lo están. Porque hay esta conciencia y hay esta... De hecho, hay un caso reciente del Tribunal Supremo que hablaba de la renuncia y la admisión a una representación legal y discute un poco el trasfondo histórico de ese derecho. Y pues nada, sí es importante esa distinción porque en realidad a nivel civil no hay una obligación del Estado
de proveer la representación legal, más sin embargo, la administración de tribunales, el Poder Judicial, ha querido tomar cartas en el asunto y hay abogados que lo han visto como que somos los únicos profesionales que todavía no hemos salido de las épocas de la esclavitud porque se nos obliga hasta cierto punto a cumplir con una cantidad de horas al año de servicios pro bono para que no caigas en ese registro automático en el que te van a estar asignando casos. Yo pienso que todos los abogados, de alguna manera, yo hago mucho servicio pro bono que nadie sabe, sin que me obliguen, sin que me lo exijan. Sin embargo, a veces ahora me he visto en la necesidad de escoger si voy a seguirlo haciendo de esa manera, porque a su vez pues tengo que cumplir y yo no puedo dedicarle tanto tiempo de mi calendario porque yo tengo cosas que pagar también, yo trabajo y vivo de esto. Claro. Y entonces a veces tú tienes que escoger el que llega que tú conoces acá afuera del sistema, que necesita tu ayuda, versus de que entre, este no me lo van a contar en la hora, si yo quiero ayudar, más tengo que cumplir con pro bono, con una cantidad de horas para no entrar, pues tú dices, mira, ¿a quién abandono? O asignaciones de oficio, yo he tenido muchas asignación de oficio como defensora judicial, casos que el tribunal nos ha hecho el acercamiento, casos de justicia, casos que nos mueven, ¿verdad?, a lo que es esta profesión tan digna, de hacernos el acercamiento y hacer, obviamente, en este momento yo tengo un caso que llevo ya 3 años. Por eso, o sea, la gente se cree que esto es 2 o 3 horitas ahí en una vista y tú saliste de esto, como en lo criminal, que son casos que corren bastante rápido por la cuestión de los términos de juicio rápido y todas esas cosas, pero a nivel civil, el tipo de práctica que tú y yo ejercemos, los casos duran mucho tiempo y son un montón de horas y tú tienes que ponerle el mismo empeño a que si te estuvieran pagando, además, por las obligaciones éticas de llevar un caso. Yo creo que el caso, yo siempre he establecido, ¿verdad?, un referente y cada maestrillo tiene su librillo y pues mi oficina, personas que tienen cáncer, niños síndrome Down, niños autistas. Nuestros viejos, hermanos, los viejos. Los adultos que no mayores, gente que llega a la oficina y a mí me llega mucha gente llorando a la oficina. Desesperado. Y yo salgo. Y aunque no tenga cita, pues tranquilo. Y esto que te mueve, ¿verdad? Lo que uno dice, Dios mío, yo tengo la oportunidad única de poder encarrilar, cambiar, detener una injusticia, buscando justicia, tranquilidad para un ser humano. Y en ese momento uno hace un compromiso que a mí no me hace falta decir que hice tantas horas, es algo de uno. Debe surgir, no sé los demás abogados, de verdad hablo por mí y desde mí, que uno tiene unos compromisos que uno no tiene escrito, pero yo aquí no te voy a cobrar un centavo. ¿Por qué? Porque yo no quiero, claro, tienes que pagar unos sellos, porque los abogados no podemos pagar sellos, porque no podemos instigar pleitos. Tú tienes que pagar los sellos. Aparte de eso, no tienes que pagar hay nada casos más. que está ¿verdad? Lo que nos están escuchando, que las reglas proveen para lo que se llama el litigio en forma pauperis. Pero eso lo solicita el ciudadano. No, yo le he pedido como abogado, los ayudo porque yo voy a asumir en el caso, sí, pero para que le eximan esa primera comparecencia, ese primer sello, pues yo lo he ayudado. Forma pauperis, que significa en forma de pobre. Correcto. Y entonces pues se le explica al tribunal, porque obviamente los casos que se llevan, que nos llegan referidos a través de la asignación de oficio o las organizaciones como las de pro bono, que yo participo de pro bono, pues ya estamos exentos, ya no hay que hacer esa solicitud al tribunal para que eximan el pago de sellos, de aranceles. Pero sí me han... Y no se cancela ningún tipo de arancel. No, ni pero el por arancel ejemplo, de primera comparecencia, esto, ni una suspensión de caso. Mírate esto, a mí me llegó un caso de una abuela que en un proceso de sala municipal a través del departamento hay una remoción de custodia, se la dan a la abuela. En el camino pues no se cumple con el plan de servicio y le dejan la custodia, de estas menores por un tiempo. Dentro de lo que antes era la ley 246, que ahora es la ley 57. Pues, ¿qué pasa? Que cuando se vence el término de la orden de protección, ¿qué pasa con esa abuela? Que tiene que ir al tribunal. A un pleito ordinario. Ordinario de custodia. Entonces, que un pleito, sepan nuestros amigos, un pleito de custodia ordinaria. Por lo menos de la gente que va llegando a la oficina y uno ve el costo
Claro, porque mira, promedio. Tú tienes que traer a los progenitores que no les han removido patria potestad. Ya eso implica que tienen 2 emplazamientos ahí. Es correcto. Es el sello de $90, el arancel que se cancela por esa primera comparecencia. Entonces, pues radicar el abogado que tienes que pagar. En ese caso, a mí la señora me cayó tan bien y me dio tanta pena y tenía una historia, o sea, tenía 2 nietas con condiciones especiales, era una maestra retirada, la abuela. Con un sueldazo de retiro buenísimo. 10 años asumiendo esta responsabilidad sobre estas nietas. Obviamente, económicamente. Porque ella sola y sin ayuda de nada, porque la razón por la que remueven es padre adicto, madre era tiene una discapacidad intelectual, o sea que su capacidad para generar ingresos era disminuida. Y entonces tú decías, aunque la señora tiene una pensión y unas cosas, tú decías, está fuerte que tenga que estar con los pocos recursos que tenía. Yo normalmente yo lo que hago es que cuando identifico casos así, los refiero yo a pro bono, para que pro bono los cualifique y si pues cumple con los criterios de elegibilidad, pues mira, yo estoy aquí, me lo pasas, me lo devuelve. Y de ordinario, esa llamada que uno origina pro bono, mira. No, si ya ellos conocen a uno y saben. Asígname tal caso, por favor. Pues que pase tal día y que pregunte por fulano. Pero en este caso había una emergencia. Ella necesitaba que yo compareciera rápido porque había un asunto de tratamiento médico que había que atender de manera urgente y o sea, en lo que iba a pro bono y le daban la cita y demás, pues había que comparecer. Pues yo la oriento, le asisto a la forma pauper y radico. Tú no sabes el dolor de cabeza que fue. Porque del saque me dijeron que no. Y que tenía una pensión, pero tú decías, pero es que la pensión de un maestro era como que tú no sabes el dolor de cabeza que fue conseguir. O sea, la urgencia que tenía para mí hubiese sido más rápido pues haberlo redirigido allá, que haberlo tratado de hacer directamente pues con el propio tribunal. Pero nada, es un caso excepcional porque sí conozco otros tantos que ameritan inmediatamente y los atienden bastante rápido. Pero pues eso es una modalidad también, ¿verdad?, que provee. Ahora bien, ¿por qué queremos discutir este tema para los que nos están viendo y escuchando? Porque es que, nuevamente, vivimos en la cultura del litigio, aquí todo el mundo quiere demandar por todo. Y algo que yo me he tropezado en mi carrera profesional, no sé si tú compartas esa misma experiencia, es que la gente tiene como un concepto equivocado de lo que es la representación legal de ese derecho, del alcance que tiene, de que a nivel civil pues no hay un derecho absoluto a eso. Y sí yo entiendo que es importante distinguir y además compartirle a los que nos ven y nos escuchan. Oye, es que cada vez hay más organizaciones que dan servicios legales gratuitos y la gente no lo sabe. Entonces, entran a ver pleitos a través de, como por derecho propio, y tú te quedas como que, ándate. Entonces llegan a tu oficina con el mojón armado porque trataron de hacerlo por derecho propio y es como que, es que eso no es así de fácil. Porque la gente empieza, no, porque es que el juez no está aquí para ser su asesor legal. Que eso es un problema. Y hemos visto muy sabias las decisiones de muchos jueces. Si tiene un ciudadano particular que no tiene representación legal, aquí está la atril, aquí está el señor o la señora alguacila, como también se le dice, y ordena, mire, entréguele. Y ellos ya tienen los blanquitos de la clínica de asistencia legal de la OPR, la clínica de asistencia legal de la Interamericana, el colegio de abogados, con todo y le dan todo el listado que no lo tienen que hacer. Sí, pero eso no lo sabe todo el mundo. Pero hay muchos jueces que, yo entiendo, y verdad, y me quito el sombrero porque es un garante. Sí, pero es que María, normalmente lo hacen cuando ven que esta persona necesita. Porque no hay manera de que el caso se puede llevar, porque el juez no está para. Pero si no es así, el ciudadano de a pie, como tú dices, el ciudadano común y corriente no sabe toda esta información ni en dónde procurar ese servicio, tú sabes, creo yo, no sé. Y muchas veces el mismo ciudadano puede preguntarle, yo he tenido casos, de hecho a veces estamos leyendo un expediente, estamos adentro, tú nos pide ayuda. Usted podría orientar, oye, ay, sí, y es un deber que lo tenemos, pues se hace de mil amores, se orienta a la persona. Pero si ya uno no va a estar, uno es una ave de pasada por esa convocatoria, se le da todos los datos para que puedan recurrir a las diferentes organizaciones. Máxime, que muchas cosas ocurre que el ciudadano
que no conoce los procedimientos y sepan que no hay unas reglas de procedimiento civil, unas reglas de todos los estatutos que gobiernan, ¿verdad? Los asuntos judiciales, no hay una regla para el que va por derecho propio y una regla para los que van con abogados. El tribunal lo va a considerar como si tuviera un abogado y tiene que conocer de aspectos sustantivos del derecho, de su caso, de los asuntos procesales, o sea, tiene que tener esa capacidad. De hecho, puede denegarle el caso Lidin, ¿verdad? El caso de Lisa Rivar. El caso de Lisa Rivar, donde el Tribunal Supremo, Lisa Rivar, abogada del Tribunal Federal, más que de otro tribunal, quería autorrepresentarse. Digo que la gente debe saber quién es por el caso de Ñañito que le decían, a Castrofón. Y era que era esposa de Juan Mazzini Soler. Sí, pero que yo creo que la gente la puede ubicar el esto porque fue la abogada de Jorge de Castrofón. Es correcto. Y casos de alto relieve. Excelente abogada. Y en ese caso, pues, el Tribunal Supremo da ciertos criterios para la autorrepresentación, porque en casos mucho menos denso, yo he escuchado ciudadanos haciéndole preguntas a los jueces, pues entonces, ¿cómo yo puedo hacer tal cosa? ¿O cómo yo hago esto otro? Y la labor del juez, que son bien puntillosos en esto, saben que no pueden dar lo que se conoce como opiniones consultivas. El juez está para resolver casos y controversias. Correcto. Y tiene, obviamente, el juez está para hacer acopio, para recibir lo que le da el ciudadano o el señor abogado que representa al ciudadano para que él pueda adjudicar, pero no puede guiar a ninguna parte. Y de hecho tenemos la regla 9.4 de procedimiento civil en Puerto Rico que establece los criterios que tiene que considerar, la tengo aquí, el tribunal para autorizar a que una persona pueda, ¿verdad?, autorrepresentarse. Y es bien interesante porque lo primero que empieza distinguiendo esta regla es que solo las personas naturales. ¿Qué significa eso? No pueden ser corporaciones. Las corporaciones no pueden representarse ni por sociedades especiales. O sea, personas las corporaciones naturales tienen que estar representadas por un abogado, porque hay personas naturales y personas jurídicas. Es correcto. Ok, pues en los casos civiles ordinarios podrán representarse personas naturales. ¿Qué criterios tiene que cumplir? Pues dice la regla. Lo primero, la persona no está representada por abogado o abogada. Claro. Obviamente. Lo que pasa es que a veces empiezan también con abogado o abogada y en el camino se quedan y quieren, ¿verdad?, seguir haciéndolo por derecho propio, porque yo he tenido clientes y clientas que se creen que saben más que uno porque el señor Google les dijo o la doctora Polo les dijo o en algún ¿Qué lugar pasa, el amante? En algún lugar leyeron y pues entienden. Yo tenía una que leyó el caso de aceptación de capacidad de Chevre versus Levy y me quería dar una interpretación particular de lo que dice un caso sumamente normativo que estamos cansadas de llevarlo, pero quería reformular la interpretación de ese caso. Es como que yo no puedo hacer ese planteamiento en el tribunal. Pues que yo pues tengo que hacer por derecho propio, pues decidió autorrepresentarse para tratar de imponer una nueva interpretación de Chevre versus Levy. Y debe llegar a la cúspide del fracaso, porque obviamente la gente tiene zapatero a tu zapato. Yo no tengo duda que cosas que el derecho natural, que está codificado, el ciudadano de a pie puede llevarlo a un tribunal. Casos sencillos, claro que lo puede llevar. Un caso de desacato, me deben 500 pesos, me pagó 300, pero me los pagó a destiempo, pues se señala una vista de desacato, cuánto pagó, cuánto no pagó, cuánto debe, o sea, controversias sencillas. Bueno, depende. Sencillas. Porque si el que debe los chavos tiene de abogado a María Juárez, se le va a formar un clase de abogado con Q. Esa es parte de la magia a veces, de buscar, no desviar, sino paliar, ¿verdad? Oye, lo que pasa es que hay defensas oponibles y la única persona que yo conozco que le encuentra las 20 patas al gato eres tú. Es que yo hago no, está brutal. Pero bueno, a lo que voy es que eso depende, porque igual, por ejemplo, yo he tenido casos, yo no veo casos de cobro de dinero, honestamente, porque no, la manera en cómo está diseñada la regla 60 me parece que es un poco, está mal. Está hecha para personas que son deudores, o sea, que ya de por sí tienen una deuda, tienen un proceso judicial, ¿con qué van a pagarle un abogado? Entonces, es un proceso rápido para cobrar. De poca monta. Sí, pero normalmente quien está haciendo, me parece que es injusto.
y quien está haciendo uso realmente de esto son estas grandes empresas que esperan como que se les esté venciendo ya los 15 años del término para cobrar deuda en tarjetas de crédito, de préstamos. Entonces ya la persona pues no tiene los estados de cuenta del banco, no tiene nada, porque tú sabes que los bancos la obligación es hasta 5 años retener esa información. O sea, están en desventaja a la hora de poderse defender. Y entonces ellos sí llegan con abogados que ven 20 casos al día. Ocupan el expediente y es el do re mi sostenido es el epígrafe. Yo hace poco, y el epígrafe es el mismo. Declaración jurada, se me debe tanto, cumplí enviando el correo certificado con acuse de recibo, y el tribunal. Pero sin embargo, hay una incluyen el proyecto de sentencia. Sí, pero hay unas defensas oponibles que se pueden presentar, claro, que solo lo sabemos los abogados por el aspecto técnico. Pero la persona que va por derecho propio no la sabe. Entonces, por ejemplo, yo hace poco llevé un caso de eso, puedo hacerle un favor a una persona que yo le tengo mucho cariño, y cuando me pongo a repasar, porque no es algo que yo hago todos los días, me doy cuenta que quien la estaba de la corporación que está ejercitando que compran la deuda, la corporación que compra la deuda para cobrarla, era extranjera. Y tiene que prestar fianza. Tiene que prestar fianza. Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿qué pasa? Si esa señora hubiese sido sola allí, se lo hubiesen pasado por la piedra. El rolo. Porque allí lo que hacen es que le ofrecen un plan de pago, y aunque la persona está consciente de que yo no debo eso, lo va a aceptar por salir rápido del paso, cuando en realidad tenía una defensa oponible. Y ahora la verdad, tú sabes que lo que van a tener que pagar de la fianza versus la deuda, desisten del caso. No, y ponle que no cumple. Se busca entonces ejecutar la sentencia, ya la defensa que tenía en su momento para poder levantar, ya está huérfana de esa defensa de la prestación de fianza. Correcto. Bueno, pues el punto es que yo lo primero que hice fue pedir la desestimación. Muy bien. Por la cuestión, y lo hice en la vista. ¿Qué es lo que procede en derecho? Que es lo que lo hice allí en la vista, y entonces me dio esta risa porque era un juez que me conocía y sabe lo problemática que me puedo llegar a poner. Y entonces lo que hace es que el abogado pide un reseñalamiento y él dice, bueno, yo solo se podía dar, pero les recomiendo que hablen, y básicamente le dije en otras palabras, esta mujer te va a dar un dolor de cabeza terrible, coge tu batalla, fue lo que le digo. Yo decía, Dios mío, la opinión que él tiene de mí, pero bueno, cuento largo corto, escogió su batalla, y al final del día lo que iba a tener que pagar de la fianza versus lo que era la deuda, desistió. Y a lo que voy es que ella decía, mira, yo pagué eso, pero ha pasado tanto tiempo que ya no tenía cómo poderlo demostrar más allá de su testimonio. Entonces, igual, yo venía lista para pedirle un requerimiento de producción de documentos. Yo quiero ver todos esos originales, porque esto es una deuda que se compró y se pasó de uno a otro. Que se hace mucho. Y todo eran copias. La cartera de préstamos se vende, y al final por cada dólar... Bueno, pues este caso, que pareciera un caso tonto, en el sentido de que se pudo haber llevado por derecho propio, gracias a que me conocía y yo le tenía mucho cariño y quise ayudarle, pues pudo salir sin tener que pagar esa deuda, porque yo empecé a buscar los liqueitos por el lado a ver por donde uno podía... por donde uno mete la cabeza. Correcto. Así que, pues nada, ¿qué otro criterio dice la regla? Que la decisión de autorrepresentación es voluntaria e inteligente, así como con pleno conocimiento de causa y de que la persona será tratada como cualquier otra parte representada por abogado o abogada. Que es lo que decíamos al inicio. El juez no está ahí para servir de asesor a nadie, es antiético. No se puede. Y si la otra parte está representada por abogado, te va a pedir, si incumpliste con el descubrimiento de prueba, te va a pedir una regla 34 sin ninguna compasión. Y si no cumpliste, que by the way, la regla 34 son un aspecto de cuando no se cumple con el descubrimiento de prueba, pues hay remedios bajo esa regla. Y te van a tratar sin ningún trato preferencial por el hecho de que el otro tenga abogado y tú no. Y si tienes una vista evidenciaria y tú te autorrepresentas, donde va a desfilar prueba, tú no puedes estar en el atril haciendo preguntas para tú sentarte a contestarlas. O sea, es como si fuesen muchas personalidades, unos gremlins, le echaron agua, pero es un solo ciudadano, y tiene demasiados sombreros, no puede. Hay casos, y ahí es que el tribunal dirime la controversia que tiene ante sí, cómo se puede desfilar la prueba, cómo el tribunal puede intervenir dentro de los parámetros de su intervención. Y esos son los factores. Además de que tiene que ser inteligente. Usted sabe que usted se va a representar por derecho propio. Que después no me va a decir a mí
que tuvo desventaja porque se representó por derecho propio. Esa es la inteligencia de la decisión. O sea, estoy yo, y el tribunal puede hasta hacer un pequeño, no voy a decir un boadir tipo jurado, pero unas pequeñas preguntas para saber si esta persona puede o no, porque si no va a presuponer un fracaso de la justicia, un atraso en los procedimientos, un atraso, que lo cual siempre hay que evitar. Que a mí me pasa mucho en los casos de alimentos, que está la otra parte sin abogado, que tú le haces requerimiento y que te tienen el do re mi sostenido. Yo quiero estar representado por abogado. Yo quiero estar... Oye, que tú le pides información económica, financiera, para poder ver la vista y no te dan lo que es. Y no que tenga o no tenga abogado, la va a tener o la puede conseguir. Y no entienden el requerimiento de información que se le está haciendo. Y tú estás meses peleando una regla 34 para que la persona cumpla y a veces es que no entiende qué es lo que se le está pidiendo. No sé si te ha pasado también o sea tu experiencia. A mí no falla. Yo no conozco un solo caso, María, uno solo. Que, por ejemplo, un consentimiento mutuo, uno con abogado y otro sin, que el que estuvo sin, cuando vienen las consecuencias de ese acuerdo mutuo, a la suelta es que yo estaba sin abogado, yo quería salir de esto rápido, yo no sabía ni entendía, yo entendí que esto es lo que la implicación que tenía, y tú dices, yo no conozco una sola persona, de verdad, mala mía, que haya pasado un proceso de divorcio por consentimiento mutuo sin abogado, que al final del día haya sido algo realmente inteligente, consciente y voluntario. Pero vamos a estar claros, los señores jueces y juezas de nuestros tribunales, cuando una persona, un consentimiento mutuo va por derecho propio, y no solamente a esa persona, sino al otro, porque el consentimiento mutuo tiene que ser libre, voluntario, inteligente, o sea, uno saber exactamente, uno no tener reserva mental de, me pasa esto, pasa lo otro, o sea, uno saber exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y eso es bajo juramento que uno dice al tribunal. Sí, yo entendí todo, no tengo ninguna duda. Contesta absolutamente todas las preguntas que los jueces vienen obligados o el abogado de parte, de que es decisión libre, voluntaria, inteligente y que uno sabe exactamente lo que está haciendo. Se le explica que la sentencia no es final y firme hasta 30 días después de haber sido notificada. Se le hacen todas las explicaciones, pero cuando ocurre un problema, lo primero que se levanta es, yo estaba por derecho propio. Sí, pero cuando estuviste por derecho propio, se le hicieron las preguntas y con tal de salir del paso, contestó. Claro, porque oye, las circunstancias que rodean una separación, hay mucha cosa envuelta a nivel emocional. Humano, claro. O sea, y entonces la gente está un poco desesperada. Y yo te digo, esa ha sido mi experiencia. Yo no conozco un caso que haya ido por derecho propio. Es un asunto de consentimiento que en algún punto del tracto de esa historia no termine, en el que incluso hasta un grado de arrepentimiento de que debía haber estado orientado. Claro. Sobre todo porque hay asuntos que no necesariamente se van a liquidar en el momento, sino que hay condiciones suspensivas, a condición a largo plazo con respecto a los bienes que están sujetos a liquidar, que normalmente esos son los casos que le llegan a uno luego de eso, porque todo lo demás es revisable. La custodia, relaciones filiales... Eso nunca es sentencia, eso va a estar sujeto a revisarse hasta que el menor venga a los 21 años y padre o madre, o ambos, ¿verdad?, ostente la patria potestad, o sea, el derecho de representarlos. Eso es así. Bueno, pues dice aquí que la persona, otro criterio es que la persona pueda representarse a sí misma de manera adecuada, de acuerdo a la complejidad de la controversia judicial. Y aquí una nota al calce, ya mismo podemos ver cuáles son los asuntos que atienden las oficinas de proceso. Y a mí me da curiosidad que atienden el derecho de familia, aspectos de custodia, de órdenes de protección, como si eso fuera bien fácil de poder ver en un tribunal. Seguimos. Que la autorrepresentación no va a causar o contribuir, lo que tú decías ahorita, una demora indebida o una interrupción de los procedimientos que no entorpecerá la adecuada administración de la justicia ni atentará contra la dignidad del tribunal, de las partes o de sus abogados o abogadas. Sí, porque hay gente que se creen que porque no son abogados y están autorrepresentándose, pueden decir lo que les dé la gana. Y a veces incluso la forma en cómo van vestidos al proceso, la manera en que se expresan o se dirigen hacia el tribunal. El tuteo a los jueces. A los jueces, correcto. Como si uno estuviera en la plaza del mercado. O sea, el tribunal, la gente tiene que entender que no es que sea una cosa la corte de Luis XV, pero el tribunal es un lugar que hay una solemnidad que requiere, porque allí se está administrando justicia. Y hay que tratarse con respeto. Uno se siente, el señor juez sale,
a sala, uno se levanta, uno no se sienta hasta que le dejen sentar. O sea, y es algo que es normal y que los abogados estamos acostumbradísimos a eso. Yo cuando entro con mi cliente, lo primero que le digo es no te sientes. Y se queda pero ahí está la silla. Hasta que el tribunal, hay que pedir permiso hasta para sentarse. Hay que pedir permiso para retirarse de sala. O sea, esto no es de que usted se vira y se fue y echó pescado. No. O sea, hay una solemnidad que el tribunal también tiene que observar. Y se observa hasta cuando es por Zoom, virtual. Bueno, es que es la misma que si que dice es como si estuviéramos en una sala. De hecho, ya hay jueces que te adelantan una hoja con sus instrucciones, Es porque correcto. hay abogados que se han flexibilizado incluso en su vestimenta. Es correcto. Y ya te adelantan. Aquí no quieren un abogado sin corbata, sin chaqueta, y las abogadas también nos dan. O sea, ya los jueces ya están, porque un poquito nos hemos Es que como el Zoom es el arroz y habichuela prácticamente de los tribunales. Sí. Desde la pandemia, la mayoría de los casos son por Zoom, pero el que usted esté por Zoom en la comodidad de su casa, a través del Wi-Fi de su casa, se conecte en la plataforma, no significa que es menos formal. Ese no se puede grabar, usted está en Zoom, usted no puede grabar. Usted no puede haber nadie más. Y los casos de familia son confidenciales y a veces tú ves a la otra parte conectada y tú ves a todo el familión pasándole por detrás. O el que se une y está en el carro y tú ves gente atrás. Sí. El carro y tú te quedas como que... O en el lugar de gente que van conduciendo. Y tú ves al examinador, el juez, disculpe, fulano, ¿usted está solo? ¿Con quién usted está ahí? Y es como que... Y no sé si te ha pasado, pero yo tuve también una vista, que la otra parte estaba por derecho propio, una vista de alimentos. Y me dio pena, pero a mí me da risa. Porque le dan oportunidad para que obviamente pues yo le haga un interrogatorio para que pueda responder y lo que empieces así yo tengo algo que añadir y lo que empieces a pelear conmigo que la abogada ¿qué es? Y es como que no, que esto no está hecho para eso, si tú quieres hacerle preguntas a la parte y lo que quería era meterse por la computadora a saltarme a pescosas, pero vuelvo porque no entendía y pasa mucho, a mí me pasaba cuando iba a casa contigo, ella está haciendo su trabajo, igual que lo voy a hacer yo en determinado momento. Y en el turno de preguntas son preguntas. Pero cuando están por derecho propio no entienden que lo que nuestra función no es para mortificarlo o mortificarla, es que eso es lo que implica tener un abogado, o sea, ser incisivo, las preguntas, el confrontamiento con las contradicciones. El orden de la prueba, mire, esta pregunta se contesta con un sí o con un no. Y la persona, cuando tú le haces la pregunta, te quiere hacer la historia del reloj. Y es sí o no. Mire, tal día usted fue al supermercado, ¿sí o no? Bueno, lo que pasa es que en casa la nevera yo la abrí y faltaban 4 huevos. Yo no le pregunté eso. Es sí o no. O sea, la gente no entiende el directo. El directo, ¿y qué es lo que uno puede preguntar en el directo? La forma de las preguntas, cómo usted formula las preguntas. Las preguntas de un contrainterrogatorio, las preguntas de un redirecto, las preguntas de un recontrainterrogatorio. Y claro, no se le da un cursillo a los ciudadanos, pero tienen que adherirse a ella. No pueden haber 2 estados de derecho. Hay uno solo. Y es el que nos gobierna a nosotras y tiene que ser el que le gobierne a los ciudadanos. Y los jueces a veces son, de verdad, yo a veces alucino porque son tan amables. Mire señor, mire señora. Y tratan de explicarles. O sea, que no es que se les esté dando un trato diferente. Todo lo contrario, se quiere dar un trato igual conforme a las reglas que gobiernan esos asuntos. Pero las personas están más perdidas que un pulpo en un garaje porque no entienden qué es lo que está pasando. Y más allá de eso, no entienden la función del abogado en ese proceso cuando la otra parte está siendo representado. Mira, y bueno, pues obviamente los que tengan interés en representarse por derecho propio, pues están los centros de PROCE, que es una oficina que crea el Poder Judicial. PROCE significa por sí. Por sí. Usted va por sí y usted peticiona. Los tribunales, hay una máxima en Puerto Rico, conozcan nuestros amigos, que se llama que el derecho es rogado. No hay ningún juez que vaya a su casa. ¿Todo bien? No, usted tiene que ir al tribunal. Y en el tribunal solicitar. Usted peticiona y el tribunal se mueve. O sea, quien quiere un remedio tiene que ir a buscarlo. Pues entonces van a las oficinas, por ejemplo, de PROCE.
¿Y qué encontramos en las oficinas de PROCES? Allí dice que el personal podrá brindar información sobre estos asuntos, casos de alimentos, cambio de nombre e identificador de género, cobro de dinero, custodia, desacato, desahucio, divorcio, emplazamiento, estados provisionales de derecho, que son los que recoge la ley 140. 140. Exequatur en casos de adopción. Exequatur es que si usted tiene una sentencia que no es de Puerto Rico de adopción, pues la pueda convalidar acá. Exequatur significa ejecútese. Ejecútese la que está allá, acá. Y que el Tribunal de Puerto Rico verifica que se hayan dado las garantías que en Puerto Rico se exigen para que esa sentencia tenga validez, entera fe y crédito en Puerto Rico. Y en caso de adopción, porque es importante, porque debe ser que entonces ese menor nació en Puerto Rico y para que entonces el registro demográfico pueda hacer los cambios, pues necesitan que esa sentencia se convalide. Así es. Y aquí es que va, pues, órdenes de protección sobre que pues acecho, personas menores de edad, personas de edad avanzada, violencia doméstica, violencia sexual, relaciones filiales y salud mental bajo la ley 480. Nada, los que tengan interés en conocer un poco más dónde están ubicados, cómo se pueden comunicar con la oficina de PROCES para obtener información, lo pueden hacer en pantalla. Les vamos a poner toda la información que surge de la página electrónica del Poder Judicial, de dónde es que están estos centros ubicados, los números de teléfono, los correos electrónicos, ahí lo van a ver en pantalla. Es libre de costo, sepan nuestros amigos, totalmente libre de costo. Y reciben, se supone que ellos no pueden orientar. No, de hecho, la página del Poder Judicial lo aclara, que ¿qué servicios no ofrecen ellos? Asesoramiento legal, consejo, declaraciones juradas, investigaciones de campo, preparación de documentos legales, información sobre casos particulares, representación legal y revisión de los formularios para determinar la corrección de su contenido. Ellos le van a facilitar los documentos, le van a dar información general sobre el proceso y más nada. Cosas que no tengan que ver con la sustancia, el derecho sustantivo de lo que se va a reclamar, ¿verdad? Qué sé yo, los formularios tienen un montón de blancos. Y pues en este blanco, dirección, ¿qué pongo ahí? La dirección. O sea, esas cosas para que el documento esté completo, porque créanme que a veces los documentos no se llenan completos. No, y probablemente le orienten en un caso de divorcio que tienen que incluir el certificado de matrimonio, si hay menores pues de nacimiento. Así es. A grosso modo, cosas generales. Generales, correcto. Es correcto. Entonces, yo tuve no sé si se está llevando a cabo ahora, no puedo dar fe de eso, y que me pareció muy buena iniciativa, porque llegó un momento que las cosas que se radicaban en PROCES, por la razón que fuera, cuando era un desacierto, cuando llegaba a la mano del juez o la señora jueza, y por ejemplo en Bayamón teníamos excelente juez, José Agrajales González. Pero eso hace años. Sí, que era el juez coordinador, pero ese juez con todo y su batita, él bajaba de su cuarto piso, sí, yo recuerdo, bajaba de su cuarto piso y se sentaba en PROCES, no para orientar, porque no es su rol, pero para verificar que PROCES funcionase como lo que se perseguía de la rama judicial. No sé si se está haciendo ahora, pero creo que era muy acertado. Y de vez en cuando enviaba a otros jueces, como él era el coordinador, el que mandataba en familias menores, pues para que fueran a verificar que el proceso no fuese un desapego de lo que la rama judicial dice que se puede hacer. Y más importante, de lo que no se puede hacer en proceso. Yo pienso que es una iniciativa muy buena que ha tomado el Poder Judicial de crear esta oficina con esta información y este acceso a la comunidad. Sin embargo, siempre sí me preocupa, sobre todo en los casos de familia, por ciertos casos y lo que implica que la gente no entienda la importancia de tener un abogado. Y hoy día hay un montón de organizaciones que dan el servicio gratuito. Obviamente hay que cumplir unos criterios de elegibilidad en términos de indigencia y pues cada maestría tiene su librillo. Cada organización pues tiene los elementos que considera para proveer esa representación que no pueden legal. ser atacados por nadie. Por nadie. A ti te cualificó servicios legales y la otra parte dice, pero ¿cómo lo cualificó? Vamos a eso, espérate. Vamos a compartirle a nuestros amigos qué organizaciones son. Porque ahora te digo yo, hay un montón, incluyendo las escuelas de derecho. Tenemos en toda escuela de derecho hay una clínica. Hay una clínica. Está la clínica de la UPR, está la clínica de Ponce, está la clínica de la Interamericana de Derecho. No es la Universidad General, es la Facultad de Derecho.
En todas hay que una son clínica. estudiantes de último que son año. estudiantes, que eso son una chulería porque esos están en las últimas. Y encima son acompañados por un profesor o una profesora. Y siempre, y es una experiencia bonita. Por lo menos para mí siempre me gusta cuando llega un profesor con un estudiante, la señora juez o el juez, siempre dan esta bienvenida cálida. Oye, y los abogados, porque a mí me ha tocado ya estar en salas que como son de familia nos piden permiso. Claro, Para siempre yo nunca me he puesto. Y a mí me fascina, es más, es en las que mejor me porto, para darle un ejemplo. Sí. Ahí me trato de comportar. Bueno, uno trata de ser más, para que no se asusten la contienda. Pero esa tenemos que van con los profesores, porque obviamente tiene que ser avalado con un profesor. Estamos hablando, sea como sea, de procedimientos judiciales. Tenemos servicios legales de Puerto Rico. En casos criminales tenemos asistencia legal. Tenemos pro bono. Pro bono. Que pro bono tiene abogados de la práctica privada como tú y yo en toda la isla. No, y pro bono es, yo debo reconocer que hacen una labor excelente, una labor, un trato humano bueno. No tengo criterio para servicios legales, lo siento. Pero bueno, pero hemos llevado casos que la otra parte ha estado representada por servicios legales. Es correcto. Y pro bono tenemos desde el abogado más conocido hasta el menos conocido. Sí. O sea, pro bono es una puerta que la gente no debe desaprovechar. Claro, no piense que el mismo día que usted llame al colegio de abogados le van a atender. A usted le van a dar una cita y se le va a atender, y si pro bono acepta su caso, olvídese, va a tener un excelente abogado. Pro bono tiene ahora mismo un programa de comunidad y están yendo a las plazas, a distintos foros a informar y a dar a cualificar, porque yo he participado en Toalta, que el alcalde tiene allí, el alcalde visita tu plaza, creo que es como se llama, él lo hace una vez al mes. Y están todas las agencias. Y se llena de gente que no sabe. Y ponen sus carpas, y pro bono pone su carpita, y vamos a alguno que otro abogado, mientras que están los que coordinan la iniciativa verificando los criterios de elegibilidad. Nosotros estamos entonces orientando según los van cualificando. Y de ahí, pues, una vez evaluamos, si entendemos que es un caso que pro bono, pues hacemos la recomendación de que lo cojan. Y así por el estilo, pues están participando en distintas iniciativas por toda la isla, para que la gente conozca lo que es pro bono y soliciten esos servicios. A veces las personas piensan que porque es un servicio gratuito no es igual de bueno que si contrataran un abogado en la práctica privada. Y yo por lo menos soy pro bonista, y yo esos casos son a los que, si uno le pone empeño a todos los casos, a esos yo les pongo el doble, porque normalmente los casos que yo acepto a través de pro bono son de jóvenes universitarios que los padres o madres quieren quitarle el apoyo económico, y tú dices, como está la juventud y estos chamacos están tratando de echar para adelante y le estás quitando la posibilidad económica de ayudarlos. Eso yo me los vivo, me los echo al cuerpo y me arranco un canto por ello. Ese es el tipo de caso que yo pues me gusta ver, y cojo alguno que otro, como el de la señora que te dije, que la tuve que mandar para allá a la abuelita porque no le querían aceptar la forma pauperri. Ese tipo de casos así que tú sabes que tú puedes hacer una diferencia. Me gustan los de familia, al punto de llamar una señora que yo creo que nunca nos hemos visto. Envíame un caso de familia de que sea de Bayamón, que es donde tengo mi oficina, que me resulta muy fácil. Y me envía un caso. Ay, Dios mío, pues qué alegría. Oye, porque ya te conocen. Y qué alegría, pues le voy a enviar un caso de lo que tú quieras, pero que sea de familia. Me da igual la dificultad, si es para una vista, si es para dos, si es para tres, si es para un año, para dos o para tres. Me da igual. Cuando usted hace un compromiso como abogado, de que usted va a representar dignamente, como si fuese la persona que mejor le ha pagado en su vida, va a representar a esa persona que no tiene los medios, pero tiene la necesidad, uno tiene que correr esa milla extra, porque el Tribunal Supremo de Puerto Rico hace años ha dicho que el éxito de un abogado no se mide por lo abultado de su cuenta bancaria. O sea, claro que nos gusta poder tener nuestra familia, poder alimentarla, poder darnos un viaje de vez en cuando y de cuando en vez, pero tenemos un deber también de que gracias al conocimiento que hemos adquirido, poder ayudar a los que no lo tienen y a los más débiles. Y eso es algo que es indelegable. Mire, y para beneficio de los que nos están siguiendo, vamos a ponerle ahí en pantalla también los números de pro bono, servicios legales
que hay por toda la isla. Le estamos poniendo como que los números de los cuadros telefónicos, y de igual manera, pues ya ahí las clínicas, con que lo busquen en Google, Clínica de Derecho de la Católica, les va a aparecer, pero sí les vamos a compartir el contacto de Pro Bono Inc. Y nada, para cerrar y a grosso modo, cuando entonces la persona decide hacer la contratación del abogado, el Tribunal Supremo se ha expresado muchas veces en casos de INRE, que INRE son los casos que se publican de querellas que INRE es sobre. Normalmente son publicaciones que se hacen porque alguna persona ha radicado alguna queja o querella, ha prosperado y el tribunal se ha expresado para considerar alguna sanción contra un abogado. Hay muchos que van relacionados a la contratación abogado-cliente. Y son muchas las veces que, aunque no es obligatorio que haya un contrato escrito, el Supremo se ha expresado en múltiples ocasiones sobre la deseabilidad de que se reduzca escrito ese acuerdo. Porque como todo, cuentas claras conservan amistades. Entonces, pues yo, la exhortación al que nos está escuchando, eso es bien importante. A lo mejor el abogado no se lo propone, pero yo creo que lo debe pedir. Usted siempre debe poner, para que usted tenga claro cuál es su deber como cliente y obligación, porque los clientes tienen deberes y obligaciones, se creen que nada más que es de uno, de acá para allá, pero no de allá para acá. Claro. Y por ejemplo, algo que a mí me pasa constantemente, y ahora lo tengo hasta en el contrato, y es una causa para yo renunciarte, que te cambies de dirección, tu información de contacto y no me la des. Es correcto. Porque, por ejemplo, o sea, tú, lo primero que tenemos que hacer los abogados, como cuando comparecemos en un caso, es informar la dirección postal, física, el correo electrónico, el número de teléfono. Entonces, de repente el cliente, tú tienes que llamarlo porque tienes una orden para 5 o 2 días y no aparece. Y tú te quedas como que, ¿qué pasó aquí? Ay, es que me mudé, ay, caramba, se me olvidó. No, usted tiene una obligación de dar esa información cada vez que haya un cambio. E igual, cuando vienen y empiezan a negociar el caso por allá y tú por acá haciendo una cosa y el cliente por allá haciendo otra y tú como que de repente llegan con que... Fede, yo no critico. Yo no critico, pero yo sí incluyo en mi contrato que si tú estás negociando y no me estás informando, pues es una cosa porque significa que no me necesitas aquí. Y la experiencia tuya y mía más bien es en casos de familia, cuando se van a la unidad social, que los entrevistan por allá a los dos juntitos y empiezan a negociar y entonces vienen a darte 20 quejas después de que es que la social les fracturó el brazo, les dobló el brazo, hizo un ejercicio quiropráctico para forzar un acuerdo con el que no estaban de acuerdo, pues que yo les pongo en mi contrato, como tú llegues a un acuerdo sin consultarme, nos vemos. Adiós. Que si la social me dijo, pues tú le vas a decir, es que mi abogada me tiene una cláusula contractual que si yo te digo que sí, sin ni siquiera decirle, pues me va a dejar el caso. Y yo asumo las consecuencias. Porque el problema es ese, que eso, lo he tenido hasta que incorporar y parece una tontería, pero no lo es. Porque los clientes tienen también ciertos deberes. Y es importante que lo que hablas del contrato, yo tuve el honor de que mi mentora fue doña Sara Torres Peralta, con quien tuve también el honor de colitigar en 3 casos después de ganarle uno. Tratadista, porque le ganó un caso. Yo creo que después de ella nadie ha escrito así libros para... No. Después del código. Al día de hoy, el Tribunal Supremo de Puerto Rico la cita. Sí. Doña Sara era usted y tenga. Y pude colitigar con ella 3 casos, hasta de hecho el caso cuando me encontraron que falleció en la oficina, en paz descanse. Yo fui la segunda persona que se enteró. Y doña Sara siempre me decía lo mismo. Yo no muevo un dedo sin un contrato. Digo, aparte de que, y es importante para que tú claro sepas cuánto te van a cobrar. ¿A qué me obligo yo? Yo se lo digo a los clientes, mire, usted va a tener un contrato. Ahí va a decir a qué yo me obligo, a qué se obliga usted. Lo que se conoce como las contraprestaciones. Yo me obligo a esto y usted se obliga a esto otro. Y usted no lo va a firmar en el mismo día. Yo no lo permito. No, yo tampoco. Se lo lleva y lo lee. Si hay una decisión familiar que tomar, pues mire, se lo pasan en la mesa de cuando van a cenar o whatever. No me da igual. Pero usted tiene que pensar, porque si ese es el contrato, eso es lo que va a regir esto. Porque después yo no quiero, no, porque usted me dijo y yo entendí. No. En blanco y negro. Sea la cosa más tonta del mundo, en mi oficina yo no trabajo sin contrato. No, yo tampoco. Y que tengan bien claro cómo es que se va a facturar, cuánto es que se va a cobrar, qué es lo que se va a cobrar, cómo atendemos el asunto de los gastos que no tiene que ver con honorarios.
La frecuencia con que va a recibir el pago. En mi caso, yo utilizo un sistema de expediente digital que es a través de una aplicación y es obligatorio. Todos mis clientes lo tienen que tener porque por ahí yo les subo todos los documentos y aparte es una manera efectiva de mantener la comunicación porque vuelvo... que es un deber nuestro. Claro, y yo a veces tú sabes que los términos que nos dan los jueces para tener órdenes es bien corto y yo estoy en una vista, pues ya el cliente lo está viendo en lo que yo puedo venir y comunicarme, ya sabe que esto está corriendo. Y eso en mi caso es una obligación del cliente, de tener la aplicación, estar activo en ella e interactuar por ahí. Porque vuelvo y te digo, yo creo que cuentas claras conservan amistades, nos evitamos dolores de cabeza. Así que yo ¿Cuántos contratos han hecho los abogados? Que por la razón que sea después se les radican una queja, whatever. Y gracias a ese contrato tan claro, y luego el cliente, léalo una vez, 2 veces, y si usted ve algo diferente a lo que yo le dije, no lo firme. Porque yo encima no solamente está el contrato que usted firma al final, sino cada párrafito tiene para las iniciales de ambas partes. Correcto. O sea, porque para mí es un acto solemne. No hay contrato, no hay trabajo. Eso es así. Pues nada, yo espero que esto haya dado un poquito de luz, que hayamos podido colaborar. También, mira, casi nos vamos y se me olvida. El Poder Judicial tiene un canal en YouTube que se llama Excelente. Poder Judicial de Puerto Rico y tiene un tipo podcast, un video podcast que se llama Tribunal Informa. Y hacen entrevistas a jueces, administradores, a funcionarios y tienen varios. Yo vi como 4 o 5 de Vi una recién de la honorable juez Enica Vilán, que te lo hablé, que me pareció, es una juez excelente que tenemos en Bayamón. De familia. De familia. Pero lo más que me gustó, y dije, wow, qué bueno, fue tan digerible. Sí, pues es que ella es bien sencilla, explican arriba bichuela. Pero sabe cómo es. Sí, lleva muchos años. Pero lo llevó de una manera que dije, Dios mío, esto lo escucha cualquier persona. Sí, pero ahí tienen unos episodios en relación al tema que estamos discutiendo hoy, de la que administra el programa de abogados de oficio. Tenían uno con la que dirige el programa de Procé. Y está bien bueno, pero son súper informativos que igual el que interese profundizar un poquito más puede acceder. Y lo puede ver 24 horas, 7 días. Porque eso está. Que también aquí lo van a poder ver en pantalla. La página está bien identificado, bien chévere. Así es que pues nada, creo que eso es todo por hoy. No nos podemos ir como siempre, María, sin agradecer a quien nos pone esto aquí bonito, que hoy te sentaste donde te dio la gana. Y ya era hora. Te estabas loca por estrenar de Jamón Patio Galería y el sofacito. Yo me quería sentar aquí con el más miel de nuestro querido amigo. Amigo, el jefe de aquí. El que dobla las curvas, el macaracachimba. Mira, y obviamente Café Prieto, que no nos podemos ir sin mandarle un saludo a los amigos allá en la salida 32 de Guabate. Que ha logrado que yo cambie del café que tomo. Que cambie el café y ya estamos a puntito ahí, a punta caramelo de patentizar la receta del café con el más miel. Y bueno, como siempre, Yampi, no nos podemos ir sin darle las gracias al que mira, como a esta greña, aunque vuelve siempre se va a seguir despeinando, ya I give up on that. Lo consiguen en el 787-454-9817 y pues nada, hasta aquí llegamos. Hasta ahorita. Hasta la semana que viene. Nos vemos el miércoles a las 7 en Así Fue, a través de nuestro canal Duer Studio. Si estás aquí ya lo sabes. Y olé.